la circunstancia de que dije que iba a pasar la lista 2 veces. Al principio, usted entra, se pone presente con nombre y matrícula, y al final yo estoy pasando la lista por la plataforma, los que quedaron, porque iniciaban muchísimo y estaban terminando pocos. Entonces, tomé la iniciativa de pasar la lista por ustedes, que ustedes sean los que pasen la lista al inicio, nombre y matrícula, y les dije que después de las 6:20 el que entró está ausente. Y al final, entonces, la segunda lista que la paso por aquí, por la plataforma, por el dictado normal de la plataforma. Porque había gente, empezaba muchísimo y terminaban 2 o 3. Pues mire, ahora, si yo le digo a usted que después de las 6:20 usted está ausente, pues no venga a las 7 de la noche a estar poniendo presente. A las 6:50, a las 6:40, usted está ausente. Entonces, a partir de la próxima semana, yo a las 6:20, recuerde que si es de 6:15 a 6:20, usted está ausente tardío, presente tardío. Pues mire, a las 6, la próxima semana ya, a las 6:20, yo voy a cerrar el grupo de WhatsApp. O sea, nadie va a poder escribirme ni nada por ahí, ni ponerse presente ni nada. Que se quedó ausente, se quedó ausente. Esa va a ser la forma de la lista. No van a poder entrar en comunicación por WhatsApp. Mientras sea la clase, no podrá estar interrumpiéndome, porque cada vez que entra pidiendo permiso, que le den permiso después de horas de haber empezado la clase, eso no tiene ningún sentido. La clase es a las 6. Hay gente que está a las 7:30, a las 8, hay gente que están poniendo. Uno terminando la clase y hay algunos que están entrando, pidiendo permiso para entrar. Así no. Vamos entonces a la clase de hoy. Fíjese, en la última clase nosotros estuvimos trabajando con la tabla de datos cuantitativos. ¿Cómo se presentan los datos cuando usted tiene números en la variable? Y dijimos que la tabla que se va a usar es una de 3. Dependiendo de cuántos datos usted tenga y dependiendo del rango o recorrido de la variable. Entonces decíamos, si usted tiene menos de 30 datos, usted va a formar lo que se llama tabla de datos simple. Y la tabla de datos simple consiste en usted tomar los valores y colocarlos uno a uno de forma individual, pero eso sí, ordenados en una fila o en una columna de forma ascendente. Y vimos 2 ejemplos. Y les aconsejé que cuando usted haga esta tabla, cuente cuántos datos usted tiene antes de ordenarlos y después de ordenados. Porque si se le queda un dato de eso, todo lo que usted haga en esa tabla estará mal. Esa es la primera tabla. Repito, se forma cuando el total de datos n es menos de 30. Esa es la única condición. La segunda tabla que vimos
fue la tabla que se llama tabla de datos ponderados o multiplicados. Y esta tabla se forma cuando usted tiene 30 o más datos y el rango es 12 o menos. También vimos la tabla de datos agrupados y dijimos que la tabla de datos agrupados se forma cuando usted tiene 30 o más datos, igual que esta tabla. Pero el rango debe ser 13 o más. Y estos son dos datos que usted lo tiene desde que usted vea la variable numérica. N, usted lo cuenta, y el rango, usted busca el más grande y el más chiquito, y no busca el rango. El más grande menos el más chiquito. Esta tabla, entonces, nos proporcionó 4 conceptos que se sumaron a los 4 conceptos que hay en la tabla de datos cualitativos. Y aquí entonces, en los datos cualitativos apareció la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, el porciento y el total de datos. En esta tabla entonces aparecen el rango o recorrido de la variable, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porciento acumulado. Y vimos nuestro primer ejemplo, que trataba de la variable que tiene que ver con el número de materias. Esa variable le buscamos el rango y como dio 6, que es menos que 12, y n es 36 más de 30, tiene las condiciones para formar esta tabla. Esta tabla, como es una tabla de datos ponderados, de datos multiplicados, consiste en agrupar los datos, pero de forma individual. Y luego, entonces, quiere decir que esta tabla sale de acuerdo a las veces que se repite cada uno de los datos. El 2 se repite 5 veces, el 3 se repite 3 veces, el 4, ¿cuántas veces se repite cada uno de los datos? De ahí entonces que se utiliza la palabra cada uno en la interpretación. La única tabla donde se utiliza la palabra cada uno es en esta, porque los datos se buscaron las veces que se repitió cada uno. Y cada uno quiere decir multiplicar. Acuérdese de eso. No vaya usted a confundir la interpretación de la tabla que vamos a ver hoy, porque entonces usted se va a quemar en la interpretación. Usted me está diciendo a mí, entonces, que usted no sabe cómo sale. Porque el que domina cómo sale, se acuerda de que el cada uno solamente es en esta tabla, porque consiste en buscar cuántas veces se repitió cada uno de los datos. Dejamos para que usted realizara un ejercicio donde usted tenía un n de 50 y un rango de 4 menos 1, un n mayor que 30 y un rango menor que 12. Y trataba de 50 familias en las cuales usted le preguntaba en cada familia cuántas personas trabajaba, cuántas personas activas tenía esa familia. De ahí entonces que el cuadro tenía la variable PA, personas activas, XY, del 1 al 4, que sale del rango. El mínimo es 1, el 4 es el máximo, del 1 al 4. Luego, la frecuencia, que es el número de familias. ¿Cuánto 1? 16. ¿Cuánto 2? 23. ¿Cuánto 3? 8. ¿Cuánto 4? 3.
La frecuencia relativa sale de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos. F1 entre 50, 16 entre 50, 0.32. F2 entre 50, 23 entre 50, 0.46. 8 entre N, 8 entre 50, 0.16, 3 entre 50, 0.6. Se suman y dan 1. Luego el porciento es la frecuencia relativa multiplicada por 100. Al multiplicar por 100, la frecuencia relativa se pone entera, desde arriba hasta abajo. La frecuencia absoluta sale sumando la frecuencia absoluta así. El primer valor 16 pasa igual. El tercer valor es 16 más 23, 39. El tercero es 16 más 23 más 8, 47 más 3, 50. La frecuencia relativa acumulada sale sumando la frecuencia relativa, 0.32 pasa, luego 0.32 más 0.46 me da 0.78, más 0.16, 0.94, más 0.06, 1. Luego el porciento acumulado sale de dos maneras, o sale sumando la frecuencia absoluta, el porciento, o sale multiplicando la frecuencia relativa acumulada por 100. 0.32 por 132, 0.78 por 178, es decir, pasando la frecuencia relativa acumulada entera. Ahí, entonces, pedimos en esa tabla que interpretaran estas frecuencias, una de cada. Vamos a ver. ¿Quién me interpreta la F3 igual a 8? Yuleika. F3 es igual a 8. Que 8 de las familias investigadas tienen 3 personas activas cada uno. Excelente. Muy bien. Vamos a ver, Deuri, la siguiente. Que el 32% de las familias investigadas poseen una persona activa cada una. Muy bien. Oriana, la siguiente. Prende el micrófono. El 47% de las familias investigadas tienen cada una activas desde 1 hasta 3 personas. Pero no se complique. Eso está bien. Pero coordine esas palabras. Acuérdese que solamente cuestión de sustituir. No se complique. Pues lo puedo decir de nuevo. No, ya usted lo dijo, pero está bien, no hay problema, está bien, pero no se complique. Vamos a ver, Darling, la última. El 78% de las familias tienen de 1 a 2 personas activas cada una. Usted ve, Oriana, no hay que complicarse. Así mismo, Darling. Entonces, quédese con la iniciativa de que en esta tabla es la única que se utiliza la palabra cada una. ¿Okay? Vamos entonces a pasar a la tabla de hoy, que es la tabla de datos agrupados. La iniciamos ya. Y esta tabla dijimos y repetimos que consiste en presentar los datos por grupos. Esos grupos se llaman clases. ¿Ah? Se llaman clases. Y se forma esta tabla cuando usted tiene 30 o más datos y el rango es 13 o más de 13. Recuerde que el rango es el que nos ayuda a decidir cuál tabla es la que hay que construir. Por lo tanto, el rango se calcula antes de hacer la tabla. Bien. En esta tabla, entonces, hablamos de que las clases
son el total de grupos que va a haber en la columna matriz. Es donde se ordena la variable y las variables cuantitativas se ordenan de menor a mayor número. Ese número de grupos, esas clases, se simbolizan como NC. Pero esas clases tienen un tamaño y ese tamaño se simboliza como I y se llama intervalo de la clase. Intervalo. Ese intervalo es igual al rango sobre el número de grupos. Pero ¿qué pasa? El rango usted lo tiene. El número de grupos usted no lo tiene. Al menos que no se lo den. Pero el rango usted lo tiene siempre. ¿Ok? Recuerde siempre que el intervalo es el rango sobre NC. Pero también recuerde que esta tabla es imposible formarla si usted no tiene el intervalo. Sin el intervalo, usted no puede formar esta tabla. Porque entonces, ¿cómo va a hacer las clases? ¿Cómo va a saber hasta dónde será el límite superior después de tener el más pequeño, que es el límite inferior? Entonces, las clases están formadas por dos valores, el límite inferior y el límite superior. Recuerde, vuelvo y repito, las clases es por donde usted empieza a formar esta tabla. Y sin el intervalo no puede formarla. También apareció otro concepto que es el punto medio. Y el punto medio le decía que es el culpable de que muchos estudiantes se quemen en esta materia. ¿Por qué? Porque el punto medio es una de las medidas que más se calculan en esta clase. La que más se calcula. Y hoy vamos a calcular 20 o más veces. Y todas las clases que vienen vamos a estar calculándolas. Y la seguimos en la segunda y en la tercera parte de la materia calculando. Entonces, hay que tener cuidado porque el problema es que muchos vienen a la clase sin calculadora. Y como lo que hacen es copiar lo que el profesor pone en la pizarra, luego cuando le toca a ellos hacerlo, no saben hacerlo y lo hacen mal. Por eso le dije que no viniera nadie hoy sin una calculadora, porque hoy yo le voy a enseñar a usted el por qué se equivocan buscando el punto medio y qué usted tiene que hacer para que lo haga bien en el cálculo que vamos a tener hoy. Y todo aquel que tiene calculadora que lo va a estar haciendo, no se le va a olvidar. El problema está en los incumplidores, en los que vienen a copiar nada más. Como usted sabe, en la tabla de datos simple, la variable XY, que se llama así ahora, está dada directamente. En la tabla de datos ponderados también está dada directamente. Pero ahora en esta tabla, recuerde que esta tabla tiene la columna matriz, la variable está en grupos y debemos calcular el punto medio, que es el que va a representar la variable en esta tabla. Y ese punto medio es el valor que se sitúa en el medio de cada clase. Por eso se llama punto medio o marca de clase. El que representa la variable en esta tabla porque se sitúa en el medio de cada una de las clases y los valores que forman esa clase entonces estarán alrededor de ese punto medio. Bueno, entonces dijimos que como el intervalo es el que hay que tener para formar esta tabla, ese intervalo debemos de tenerlo de tres situaciones diferentes. Como el intervalo es igual al rango sobre el número de grupos, la primera situación es si me dan el número de grupos
simplemente puedo aplicar la fórmula. Rango es igual, intervalo es igual a rango sobre NC. Y aquí vemos que nos dan un NC igual a 9 como ejemplo. Usted tiene los datos ahí. Si usted tiene el peso de los estudiantes y no le dan nada para usted empezarlo, hay problema. Pero entonces aquí empieza la salvación. Si me dan el número de grupo, que debe ser un número entre 5 y 12, dijimos que entre 5 y 12, entonces usted no va a tener problema porque simplemente usted va a tener los datos. N36, el rango es 220 menos 105 igual a 115. Como NC se lo dieron en 9, el intervalo se busca, el rango entre NC 115 entre 9 da 13. Y recuerde que formamos las clases sumando el 13, empezando siempre por el valor más pequeño del rango, porque el rango nos está diciendo que esta variable está desde el 105 hasta el 120. Y ahí dijimos entonces 105 más 13, 118. 118 más 13, 131. 131 más 13, 144. 144 más 13, 157. Más 13, 170. Más 13, 183. Más 13, 196. Más 13, 209. Y la última clase, 209. Más 13, 222. Se termina ahí porque si usted sigue formando clases de ahí para adelante, le va a estar dando 0, 0, 0, 0. Porque el valor más alto es 220. Desde que el 220 está en la última clase, ya no hay que seguir formando grupos. Ahora, coja su calculadora, por favor, y vamos a buscar el punto medio. Coja su calculadora. Y usted va a hacer lo que yo le diga que haga. No haga otra cosa, por favor. Lo que yo quiero ahora probarle es por qué le queda mal el punto medio. ¿Por qué usted lo busca mal? ¿Por qué es que se quema? Anderson, por favor, apágueme la manito que me tapa aquí. Entonces, gracias. Entonces, diga 105 más 108 dividido entre 2. Así mismo, como se lo dije. 105 más 108 118 dividido entre 2. 118. 165 me dio. 159, profe. A mí me dio 106.5, profe. ¿Pero y por qué? 164 queda. 164 queda, Profe, 111,111.5. 111.5. Ya. Profe. Ya. Bien. Si usted tiene una calculadora, a usted le va a dar 164. Si usted tiene una... Anthony, apágueme quíteme la manito. Es que me tapa aquí la pizarra. Si usted tiene una calculadora, le va a dar 164. Si usted tiene una sumadora, para que vea cómo es la cosa, le va a dar 111.5. El valor, usted tiene que ser, ese es el problema, la mayoría no es lógico. El punto medio es el valor que está en el medio de esos dos números. Si le da 164, ¿está malo? Está malo. ¿Por qué? Porque el 164 está muy lejos del 118 y el punto medio es el valor que está en el medio de los dos números. O sea, debe ser más grande que 105 y más pequeño que 118. Entonces, por eso es que yo le decía que muchos, no todos, muchos estudiantes se queman en esta materia por el punto medio. Y le dije
porque no traen calculadora y no practican. Después vienen a coger un examen creyendo que lo van a hacer bien y lo hacen mal. Y le queda todo mal. Y creen que lo tienen bien. Vamos a hacerlo correctamente. Borre su calculadora, póngala en cero y usted va a decir ahora 105 más 118 igual dividido entre 2. 111.50. 111.5. 111.5. Ahora 112.5, profe. .50. Vamos al siguiente. 118 más 131 igual dividido entre 2. 4.50. 124.5. 4.50, profe. Muy bien. Pues mire, lo que usted tiene que hacer para que le dé bien es darle igual después de sumar, antes de dividir entre 2. Y ya su problema está resuelto. Por eso es que le digo que el que lo va calculando y hoy lo va a calcular ya no se le olvida, pero el que está copiando nada más, así es muy bueno, está nada más poniendo el numerito ahí. Cuando se le presenta en el parcial, calcularlo y después, cuando hay que calcularlo en la segunda parte de la materia, también usted va a ver que lo va a calcular mal. Eso es lo que sucede. El siguiente. Una pregunta. Maestro, una pregunta también. Sí. Ahí se divide entre 2 porque es el que está en el medio de los dos. Ahí se divide entre 2 porque la fórmula le dice a usted que se divide entre 2. Mírela ahí la fórmula, mire. Por eso tiene su fórmula. Mírela ahí. Mírela ahí. Ah, ok, ahora entendí. Entonces cada uno muestra la fórmula entonces para poder llenar el cuadro, ¿no? ¿Qué fórmula? Aquí uno, por favor, apaguen la. Tráncalo ahí. Oriana, el micrófono. Un minuto. Aquí uno se aprende las definiciones y viene a la tabla y la usa. Usted no tiene que estar poniendo fórmula. El punto medio, suma de los límites entre 2. Y ya, suma de los límites entre 2. Usted no vio cómo buscamos la frecuencia relativa, cómo buscamos el porciento. Primero la dimos, vimos la teoría, vimos la fórmula y después usted no me ve calculando de qué por ciento, tanto. No, ahí. Ya, a sabérselo. Vamos a ver el siguiente, 144 más 157. Profe. Igual dividido entre 2. Dígame. Yo tengo una pregunta. ¿El 0 es 150. obligatorio ponerlo? 2 cifras después del punto. Deja esa pelota. Ok, ya entendí. Siguiente punto medio. 150.5. Siguiente. 163.50. 50. Siguiente. 176. 176. 189.50. 189.50. 202. 202.50. 215.50. Recuerden entonces, se suman los límites, se le da igual, se le da dividir entre 2 y ya se da igual y ahí usted tiene el punto medio. Vamos en la otra tabla a buscarlo. $113. 131.70.
Ay, no. Usted hizo 113. exactamente lo que no 113. tiene que hacer. 113. 113, profe. ¿Usted ve por qué se quema? 129 la otra. ¿Usted ve por qué se quema? Mire, ya hay una que lo hizo igual que ahorita, no estaba mal, y lo hizo bien ahorita. Entonces viene ahora y se cambia. 129. La otra. 129. 145. 161. 100 par de 7, 77. 193. 193. 209. 225. Vuelvo y repito. Suma de los límites dividido entre 2. El último. 217 más 233 igual. Dividido entre 2. Vamos a ver. El siguiente. $114.50. ¿Cielo? 14.50. 114.50. 133.50 la otra, profe. 152.50 la otra. 171.50. 190.50 la otra. 209.50. 228.50 la última. 209.50. 228. Perfecto. Entonces, ya usted ve cómo se buscan los puntos medios. Observe, toditos son mayores que el límite inferior y menores que el límite inferior. Controle eso. Si a usted le da más que el límite inferior o menor que el límite inferior, eso está malo. Bien. Ahora, vamos a pasar, el micrófono, por favor. Vamos a pasar a buscar la frecuencia. La frecuencia ahora es por grupos. Ahora, esta frecuencia consiste en buscar cuántos valores hay en la variable que corresponden a cada uno de esos grupos. Arriba hay un escrito en rojo que yo le dije a ustedes que pendiente. Aquí dice, los intervalos serán siempre abiertos por la izquierda y cerrados por la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando usted va ahora a contar los valores, como usted pudo observar, se inicia la construcción de los grupos por el valor más pequeño. Es decir, ese valor siempre estará en el conjunto de datos. Es el valor seguro que está en el conjunto de datos. Es el mínimo. Si usted lo puso ahí es porque es el mínimo y está en el conjunto de datos. Entonces, siempre por donde se inicia se va a contar. Observe, el límite superior se repite como límite inferior en la siguiente clase. Es decir, el 124 está como límite superior de la primera clase y baja como límite inferior en la segunda clase. Lo que quiere decir esto es que cuando usted vaya ahora a distribuir los datos, a buscar las frecuencias, el límite inferior, si aparece en los datos, usted no puede contar. Es decir, en otras palabras, cuando usted dice del 105 al 124, el 105 usted lo va a contar en esa clase, pero el 124 no estará incluido.
Entonces usted va a decir del 105 al 124 sin el 124. Del 124 al 143 sin el 143. Del 143 al 162 sin el 162. Siempre diga sin el límite superior para que no vaya a contarlo. Vámonos ahora al vaciado de los datos y vamos a buscar cuántos valores hay del 105 al 124 sin el 124. Coja un lápiz de color y empecemos a buscar esos valores. Espérate, mami, voy a llamar a tu mami. Espérate. ¿Lo estamos buscando? Sí, profe, estamos en eso. 9 datos, profe. 9 datos, maestro. 9 datos. Ok, hay 9 datos. Entonces, recuerde, vamos a ir llenando el cuadro. 9 datos. Cambie de lápiz de color y vamos ahora a buscar del 124 al 143 sin el 143. Doce datos. Vamos a darle chance a los otros que también lo busquen. 12 datos me da, profe. Ok. Recuerde que de esto depende el que usted haga el primer parcial bien. Por lo tanto, esmérese tratando de encontrar esos valores. Solamente he escuchado 2 que me han dicho 12. Vamos a ver. Me voy a ir al vaciado de los datos porque veo que nada más 2 lo han encontrado para buscarlo juntos. 4 datos la otra, maestro. Sí, pero Del todavía hay 140 mucho que... al Sí, pero usted me dijo el 12. No me ha escuchado 2, que me han dicho 12. Yo no he hablado porque como los compañeros lo dijeron, pero a mí me dio 12 también. A mí me dio 12. Bueno. Ok. Pues rectifican ahora el 4. Sí, profe, 4 datos siguientes. Maestro, yo estoy confundida en esa parte porque dicen 4 datos. Entonces, usted dijo que el número máximo entonces vendría siendo el 162, o sea que serían buscar los datos, que no se repita el 162, correcto. O sea, yo estoy confundida en eso. Usted va a buscar del 143 al 162 sin el 162. Si encuentra el 162, entonces se nos va. No se cuenta. Profe, yo encontré 4. Recuerde siempre cambiar de lápiz de color para que no se pierda.
No sé por qué no me quiere compartir la pantalla. Bien, entonces, lo que esto me dice que sí, vaya buscando del 162 al 181, del 162 al 181. 3 datos, profe. 3, 4 y después 3. Ok. Vamos ahora del 181 al 200. Recuerde siempre. 4 datos, maestro. 4 datos. 4 datos por profe. Bien. 4. Del 200 al 209, 3 datos. ¿Me escuchan? Sí, profe, se Sí, profe. escucha. No sé, porque me dice Sí. que se perdió la conexión, pero yo a ustedes lo escucho. Del 200 al 219, 3 datos, maestro. Ok. Y un dato del 219 al 238. Ahora súmelo. Exacto. Cuando lo sumamos da 36. 36. Se fue a internet, profesor, parece. Del 181 al 200, ¿cuántos datos hay? Cuatro datos. Datos. Y el maestro se fue. Parece que se salió porque estaba diciendo que estaba sin. A él como que se le está yendo el internet. Yo como que no entiendo esa parte, ¿no? Perdón, compañero, que yo me perdí por dónde iba. A ver si algo me puede decir. ¿Qué es lo que le falta? O sea, yo nada más tengo la primera parte y lo de X. Es que tiene que contar el número de datos del 105 al 124, sin contar el 124 si te aparece. Es decir, que no puede contar el 124. Sí, pero ¿dónde tú lo estás buscando? Nosotros. Se están buscando los datos anteriores. Sí, exactamente. En el paseo de los datos, en peso en libra. De los municipios, ¿se acuerdan? En Los municipios, las ciudades. Los pesos, la cosa, ok. En el vaciado de los datos aparece peso en libra. Ahí están esos datos. Parece ser que se olvida rápido el asunto, porque ya ese vaciado de los datos sí lo hemos manejado aquí. Ya nomás nos quedan 2 variables. Eso es, profe, que uno ya venía con el tiempo de antes y ahora uno ni se estaba recordando de que estaba eso ese día. Es que con el vaciado de los datos es que hemos llenado todo y el profesor le ha aplicado todo lo que ha dado. No, eso sí, pero que como él nos da una clase diferente, ahorita nos mandó la que él nos dio ¿Cuál ahora, diferente? y uno se está... No, es la que usted envió del peso de las personas activas, de las 50 familias, buscar la familia. No, pero espérate. No, es que eso la está confundiendo, güey. Esos son datos. Que ellos estaban hablando era porque yo le hice la pregunta para... Yo la estoy confundiendo, eso fue. Porque me perdí por dónde iba. Y yo le hice la pregunta y él me estaba diciendo, era. O sea, él me dijo que lo buscara por el vaciado de los datos y eso.
Mire, si pierden el ritmo, si no estudian, yo le dije a ustedes que si usted no va estudiando por parte, se va a perder. Aquí hay gente que está muy claro en lo que estamos haciendo. Seguimos en la misma clase, no es otra, porque aquí están diciendo que el profesor saltó. No. Mire, ese es el vaciado de los datos. Ahí ya presentamos los municipios, presentamos el estado civil, presentamos cómo va en su carrera, presentamos el número de materia. Ahí solamente quedando variables. Que es el peso. El peso y la edad. O sea, profe, yo tengo entendido de ahí, hemos hecho todos los cuadros, yo lo tengo entendido, yo me lo sé todo. Déjeme terminar. Pues no es usted, es un joven que vivo ahí, que yo había cambiado, que ahorita estaban en una cosa. No, espérese. Son las formas de usted presentar los datos que se le presentan en una variable. Entonces, hay variables que son numéricas y hay variables que son con atributos. Eso fue lo primero que dijimos. Aquí en esta tabla se resume todo lo que hemos visto. Aquí se resume todo. Entonces, hay variables con la cualitativa que usted tiene que saber. Hubo una práctica hoy. Si el dato es cualitativo nominal o es jerarquizado, para poder presentar los datos y ordenarlos. Ahora, con los datos numéricos que usted tiene que saber, si son 30 o más y el rango, o si son 30 o menos. Entonces le dice a usted que cuando son numéricos usted tiene 3 tablas. 3. La primera, datos simples. Si usted tiene menos de 29 datos, estas 3 variables que están ahí, usted no puede presentarle en datos simples porque son más de 30 datos. Entonces tiene que ir con el ritmo. Todo esto yo le explico en los 2 videos anteriores. Si usted tiene más de 30 datos como estas 3 variables que están ahí, entonces tiene que buscar el rango. Si el rango da 12 o menos, que fue lo que pasó con el número de materia, entonces la tabla se llama tabla de datos ponderados, de datos multiplicados, que consiste en coger cada dato y ver cuántas veces se repitió cada uno. Por eso la interpretación del cada uno. Pero ahora tenemos el inconveniente y el otro sazón de que n es mayor que 30, igual que ahorita, pero el rango es mayor que 13 o igual. Un rango grandísimo. Entonces ya cuando usted tiene un total de datos más de 30 o más, y tiene un rango de 13 o más, ya las reglas cambian. Ahora viene la tabla de datos agrupados. Ahora, para usted formar esa tabla, no es que usted va a hacer 3 tablas, una, pero tiene que ver qué usted tiene de información para poder hacerla. Información con respecto a qué? Con respecto al intervalo. Que si usted no tiene el intervalo, usted no puede hacer esta tabla. No podía, porque ya si usted no lo tiene, usted puede hacerlo utilizando la ley de Sturges. Pero existe también la forma de que si a usted le dan el número de grupos, puede buscar el intervalo, el rango entre el número de grupos. Y si no le dan el número de grupos y le dan el intervalo, no tiene que buscar nada porque usted tiene el intervalo, que es lo que usted necesita. Entonces esas son las 3 situaciones que vimos ahora, pero es la misma tabla que estamos viendo con los mismos datos. Depende del enfoque, de la introducción que a usted le den. Entonces por eso le introduje los 3 tipos. Si le dan NC igual a 9. Si le dan el intervalo igual a 13. Si no le dan nada, la ley de Sturges. Eso es lo que hay que tener en cuenta ahora, para usted hacer esta tabla, para hacer el intervalo. Entonces ahora estamos en el vaciado de los datos porque estamos clasificando estos datos, esta variable, buscando las veces que se repite el dato
pero ya no individual, sino por clase, por intervalo. Y lo estamos diciendo, y está anotado ahí, que el límite inferior siempre usted lo va a contar si aparecen los datos, pero el límite superior no puede contarlo. No es que usted lo va a votar, usted lo va a contar en la siguiente clase. Entonces, por eso es que decimos del 105 al 124 sin el 124. Del 124 al 143 sin el 143. Del 143 al 162, lo voy a buscar aquí, cambiando de lápiz de color. Del 143 al 162 sin el 162. ¿Qué quiere decir? Que si el 162 aparece, usted no puede contarlo. Entonces aquí hay uno, 150, 146, del 160, van 3. Del 143 al 162 sin el 162. 2. Es que este no, este de estos. 3. 4. Ahí hay 4. Entonces observe que estoy usando un color igual que las otras veces, un color diferente para cada clase, para no perderme. Ya esos que están ahí en coloreado, ya eso yo no tengo ni que mirarlo. Ya yo veo lo que están en blanco. Ahora voy a buscar del 162 al 181 sin el 181. Y mire, aquí está el 171. Voy a usar otro color. 171, 162 al 181 sin el 181. Ahí van 2. Mire el otro. 3. Ahí hay 3. Entonces se va llenando en el cuadro. Se va poniendo la frecuencia FI pequeño. Del 162 al 181 hay 3. Ahora voy del 181 al 200 sin el 200. Y aquí está el 183. 1. 184, 2. 195, 3. 194. Ahí hay 4. Profe. Dígame. Si no me equivoco, yo creo que usted está cogiendo los datos del cuadro número 2 del ejercicio 2. ¿De qué ejercicio 2? Del cuadro número 2. Porque yo lo tengo en foto aquí, de la otra clase que usted dio. Y del cuadro 1, yo creo que está cogiendo los datos del cuadro 2. Pero ¿cómo va a ser? Bueno, yo lo tengo ahí el cuadro. Del 105 yo le digo porque al 118. Al 124. Del 105 al 124, el último cuadro. Pero yo lo estamos trabajando en el último cuadro, el último cuadro que está trabajando. Okay. Ese es el cuadro de la situación 3 que estamos trabajando. Pues entonces, ¿cuánto usted encontró? Porque si no lo busca del 105 al 124 no le va a dar 9 nunca. Si no lo busca del 124 al 143 no le va a dar 12. Estamos en el último, en la última situación, que es el cuadro que está inclusive con todo para llenarlo. Los otros no tienen eso, nada, no tienen eso puesto. Ahí el único cuadro que yo le dejé a usted con la FI, con la FRI, con el por ciento, con todo puesto para llenarlo.
Bien. Del 100, queda en el 200. Del 200 al 219. Del 200 al 219. Mire, aquí hay 1, 2, 3. 3. Y el 220, que es 1. Entonces vamos a quedar 9, 12, 4, 3, 4, 3 y 1. Sume a ver si le da 36. 36, maestro. 36. Eso es lo que tiene que dar. Voy a regresar al cuadro. Voy a regresar al cuadro. Entonces, ya tenemos 36. Ahí es el único cambio de esta tabla con respecto a las demás. Aquí ahora, entonces, vamos a buscar la frecuencia relativa. ¿Cómo se busca la frecuencia relativa? El primer valor, ¿cómo se busca? ¿Cuánto será? 0.25. 0.25. Se busca dividiendo 9, dividiendo el 9 entre 36, profesor. Entre 36. Eso es lo que Entre los datos. iguala. 0.25. El siguiente. 2 entre 36. 0.33. 0.33. 4 entre 36. 0.11. 0.11. 3 entre 36. 0.08. 0.08. Ya el 4 sabemos. Y el 3 también. 0.11. Y el 3 también. 1 entre 36. 0.03. 0.03. Sumamos. Y la suma, recuerde que la vamos a dejar tal y como de. Y esta suma nos da 8, 9, 18. Otra vez 0.99. 0.99. Ahora, el porciento es eso que usted tiene ahí, pasarlo sin el 0 punto. En otras palabras, entero. 25, 33, 11, 8, 11, 8, 3 y 99. Entera. Vamos ahora a la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es el primer valor? 9. 9. El primer valor es el mismo primer valor de la FI chiquita. Excelente. 9. Después, Segundo valor. 21. 9 más 9. 12. 9 más 12. 9, 21. 25. 25. 28. 28. 32. 32. 30. 36. 35. 35. 25, profe. 36. La frecuencia relativa acumulada. Primer valor. 0.25. 0.25. Segundo valor. 0.25 más 0.33. 0.58. 0.58. 0.69 la otra. 0.69. 0.77, profe.
0.88. Y la otra es 0.96. 96. 0.99. Perfecto. Ahora tenemos la frecuencia llamada por ciento acumulado y es multiplicar la frecuencia relativa por 100. En otras palabras, sumar el por ciento o pasar la frecuencia relativa entera. Entera. Enter. 25, 58, 69, 77, 88, 96 y 99. Recuerde siempre que estas tres, como están sumadas, ya usted no puede seguir sumándolas. No se totalizan porque ya salen sumando, están sumadas. Así se construye esta tabla. Así se construye esta tabla. Vamos a ver cómo se interpreta. Mire, esta tabla se interpreta tal y como se ve. Tal y como se ve. La variable, el peso, en libras. Las frecuencias, el número de estudiantes. ¿Ok? Estudiantes. Entonces, si yo voy a interpretar a F2 minúscula. 12, maestro. Igual a 12. ¿Cómo diría? Hey, que 12 de los estudiantes investigados pesan entre 24 y 43 libras. Exactamente. ¿Se ve? Exactamente así. Aquí no hay cada uno, porque aquí no están agrupados de forma individual. Aquí están de S a S. Asimismo, mire que 12, como ya dijo, de los estudiantes investigados pesan de 124 a 143 libras. Recuerde que usted puede decir puede decir desde o puede decir entre. Bien, si voy a interpretar a F5, que es igual a 4. A 4. Ahí diría que 4 de los estudiantes investigados pesan de 181 y 200 libras. Parece que yo lo copio igualito y después le cambio los números nada más. Ahora es 4. Que 4 de los estudiantes investigados pesan de 162. Sí, maestro. 181. 181 a 200 libras. 181 a 200 libras. Ah, ok. Ah, ustedes están en eso. Ok. De 181 a 200 libras. F5. Ok. Ahora, las FR, recuerde que se interpretan igual. FR1, ¿a qué es igual? 25%. 25%, profe. Entonces, ¿qué dice aquí? Que el 25% de los estudiantes investigados hasta 124 libras. Si dice de este, lo voy a interpretar así. Si dice de este, me dijo de hasta. Él dijo de él, yo fue que dije hasta, profe. Fue que no encontró porque estábamos hablando los dos al mismo tiempo. $105
a 124 libras. A mí me gusta las frecuencias pequeñas, la simple, interpretarla con D o con I. Y la acumulada, interpretarla con desde. Es más lejos el intervalo, desde. Pues se va a interpretar desde arriba hasta abajo. Siempre. Vamos a ver. FR 3. FR3 es igual. 11%. 11%, profe. 11 no, 11%. 11%. A ver, como diría. El 11% de los realizan de 143 a 162 libras. Muy bien, que el 11% de los estudiantes investigados pesan de 143 a 162 libras. Allá usted ve cómo se interpretan las frecuencias simples para diferenciar la absoluta y la relativa. Ahora vamos a ver cómo se interpretan las acumuladas. Voy a poner más chiquito esto para que se vea arriba. Ajá. Bien. Ahora voy a poner F3. Cuando la quiero que me la ponga mayúscula, no la pone. F3 grande es igual ¿a cuánto? A 25. 25, profesor. ¿Cómo salió el 25? ¿Quién me dice? Por la sumatoria de F1 y F2. Y F2. Dígame con los números. Que es un número entero. Que es un número entero, profesor. ¿Con cómo salió el 25? Con la suma 9, 12. Con la suma de 9, de la sumatoria 12 y 4. Que no me hable de sumatoria, dígame los números. Que en el por ciento, 9, 12 y 4. 12 y 4. 9 más 12 más 4. Eso, así mismo. De 9 más 12 más 4. Alguien me habló de por ciento ahí. Ahí no hay por ciento, eso es un número entero. No sabe lo que está así, no sabe cómo salió. El 25 salió 9 más 12 más 4. Así salió el 25. Ese 25, entonces, ¿cómo sale? Con la suma de estos tres, cuando usted suma 9, está sumando del 5, del 105 al 124. 12 del 124 al 143 y 4 del 143 al 162. Lo que quiere decir que esos 25 usted los sumó desde 105 hasta 162. Si usted lo busca en el vaciado de datos, usted va a encontrar 25 datos del 105 al 162 y en el 162. Entonces, que 25 de los... Ay, ¿dónde lo estoy poniendo? Lo está poniendo mal, profe. Ya. Que 25 de los estudiantes investigados pesan desde 105 hasta 162 libras. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahora, si yo voy a buscar perdón, no estoy en la R todavía, F5, ¿a qué es igual? 32. 32. 32, profe. 32.
¿Cómo se va a interpretar ese 32? Que 32 de los estudiantes investigados están desde 105 a 200 libras. libras. Muy bien. Que 32 de los estudiantes investigados pesan desde 105 hasta 200 libras. 200 libras. Entonces, las FR grandes se interpretan igual, pero en por ciento. Vamos a verla. R2 es igual a 21, profe. ¿A qué? 58. 58%. Cuidadito. ¿Cómo diría entonces ahora? El 58% de los estudiantes investigados pesan desde 105 hasta 143. Muy bien, así se hace que el 58% de los estudiantes investigados pesan desde 105 hasta 143 libras. Perfecto. Vamos a ver FR4. 77. 77%, profesor. 77%. No se le quede el por porciento, ciento. No se le quede el porciento. ¿La puedo interpretar, profesor? Sí, interprétala. Que el 77% de los estudiantes investigados pesan desde 105 hasta 162 libras. 181 libras, compañero. 181 libras. 181 libras. ¿Ves que estos muchachos están en eso? Sí, gracias, que me confundía. Muchachos están en eso. De un grupo que está en eso. Bien, si alguien tiene alguna pregunta, hágala ahora. Voy a separarla aquí. Yo tengo una pregunta, pero. Dígame. En ese caso, si al buscar el valor del peso de los estudiantes, hay un valor que da mayor que lo que presenta en la tabla, ¿cómo se haría ahí entonces? ¿Pero cuál daría mayor que lo que presenta en la tabla? Por ejemplo, mira, ahí dice que el 25% de los estudiantes pesarían de 105 a 162, ¿verdad? No, el 25% es de 105 a 124. A 124, perdón, sí. Entonces, si dentro de ellos aparece uno que pese más. Está en otro sitio. Está en otro sitio. En otro grupo, va. En otro grupo. Por ejemplo, si pesa más de 124, va del 124 al 143. 143. Por ejemplo, si usted tiene uno que pesa 138, ya ese no va ahí, ese va del 124 al 143, ese va a quedar contado ahí. No importa cuánto porque pesa. Va adentro, profesor, porque va adentro del 124 y el 143, va adentro. Va en ese renglón. Sí, en ese renglón va. 138 va en el renglón de 124 a 143. Y si es, déjame preguntarle ahora, y si pesa 181, ¿dónde va? Profe, si pesa 181, en esa tabla no puede ir porque esa tabla está diseñada para el peso máximo de 238.
Ojo, y 181 de más. Menos. Profe, me equivoqué. Estoy pensando en 238. Si el peso 181 va en el renglón 281 a 200, porque en el de 172 a 181, el 181 no se cuenta. Exactamente. No, porque ahí que comienza. Exactamente. Exactamente. Se cuenta del 181 al 200. En ese grupo, va, en ese renglón. Pero sin el 200. Sin el 200, pues estamos hablando del 181, no me habla de 200. El 181. Profe, si comienza, cuando por ejemplo 200 libras, no, si termina no puede comenzar. Por ejemplo, si es de 200 libras, tiene que ser de 200 a 219, no puede ser de 181 a 200. Exactamente. Y mire algo interesante, bueno que ustedes lo mencionen eso, porque mire algo interesante. ¿Qué pasaría si el más alto es 238? Entonces ahí habría que buscar el valor en el que pertenece. Profe, yo entiendo que si el más alto es 238, va en el último grupo porque ya ese sería el último número. No. Y ya no hay más Si clases. hay un 238, usted tiene que hacer otro grupo. Hay que hacer otro grupo. Lo mismo que yo dije, habría que buscarlo en otro grupo. No, habría que buscarlo, no, que los grupos se ponen primero antes de buscarlo. Acuérdense que los grupos se hacen primero, después que usted busca la frecuencia. Si el valor más alto fuera 238, cuando usted diga del 219 al 238 sin el 238, lo va a dejar fuera. Entonces tiene que hacer otro grupo, 238 a... Sumándole 19. Sí, profe, ya entiendo. 259, del 238 al 257. Ese caso sí. Por eso que se verifican los valores desde el más pequeño hasta el más alto. Para hacer la tabla. ¿Y qué pasaría si el más chiquito fuera 103? Si fuera el 103, todos esos grupos son malos. Si usted dice, tiene que... Sí, profe, si el más chiquito fuera 103, el primer grupo tenía que empezar en 103, no en 105. Claro. Entonces, todo eso está malo. No, acá arregla el cuadro completo. Está malo, profe, porque no está el 103 no está en ese grupo, en ese cuadro. Exactamente. Entonces, por eso yo les decía a ustedes, tienen que fijarse bien. Porque si ponen uno como más chiquito y hay uno más chiquito que eso, la tabla está malo entero. Pero también, si el más grande es 220, como es en este caso, y usted cuando busca el intervalo dice que el más grande es el 115, también le va a quedar mal la tabla. Porque le van a faltar datos. Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado con esto. Bien, vamos a continuar. Mire, aquí yo voy a hablar de esta variable. Perdón. Vamos a hablar de la variable que nos queda, que es la edad. Escuche lo que le voy a preguntar. Si yo le digo a ustedes, construya una distribución de frecuencia o presente la edad en una tabla de datos agrupados, si solamente le digo eso, ¿qué ustedes harían? Primeramente el rango y luego busca el intervalo porque no me lo está dando. ¿Y cómo usted va a buscar el intervalo? Con la ley de Sturges. La ley de Sturges, maestro. Con la ley de Sturges. Pero ustedes están en esto. Con la ley de Sturges. Si yo no le doy más información, no hay forma de hacer la tabla si no es con la ley de Sturges. Excelente. Si yo solamente le digo a ustedes, construya una distribución de frecuencia con eso, entonces usted tiene que utilizar la ley de Sturges. Ahora, si yo le digo, construya una distribución de frecuencias
con la variable edad con NC igual a 5, usted busca el rango y lo divide entre 5 y tiene el intervalo. Si yo le digo, construye una distribución de frecuencia con I igual a 5, entonces usted busca el más chiquito y empieza a sumar 5. Eso es lo que hay que aprenderse de esto. Es una tabla y la tabla va a depender de la pista que a usted le dé, de los datos que a usted le dé. Así entonces vamos a dejar a ver lo siguiente. Vamos a presentar nuestra última variable del vaciado de los datos, que es la edad. Y aquí dice, construya una distribución de frecuencia con la edad de los estudiantes investigados con I igual a 3. Si ponemos los datos, mire lo que va a suceder. N es igual a 36. Siempre me cambia la primera. N es igual a 36. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo, que es igual a la edad 35 menos 18. Igual a 17. Aquí no hay que calcular nada porque el intervalo me lo están dando y es igual a 3. Si no dieran el intervalo, entonces busque si le están dando a NC o si tiene que buscar la ley de Sturges. Pero aquí el intervalo está dado. Esto quiere decir entonces que usted va a construir esta tabla iniciando en el 18, no es en el 17, el 17 es el resultado del rango, es en el más chiquito del rango, que es el 18, que hay gente que se equivocan. 18 y 3, 21. 21 y 3, 24. 24 y 3, 27. 27 y 3, 30 y 3, 36. 33 y 3, 36. Ahí están las clases. Ahora, usted tiene que buscar el punto medio. Quiero que volviera para atrás para mostrarle lo siguiente, un control más. Acuérdese que buscamos el punto medio aquí y dio punto 50. Lo buscamos aquí y dio entero. Y lo buscamos aquí y dio punto 50. ¿Cuándo da punto 50? Cuando el intervalo es un número impar. Si el intervalo es un número impar, usted va a tener el punto medio decimal con punto 50. Y si el intervalo es un número par, entonces el punto medio va a ser un número entero, para que lo tengan presente eso. Es decir, que aquí, en esta tabla, como el intervalo es 3, usted va a tener punto 50 en el punto medio. Ponga atención ahora. Mire, en serio ahora, en serio, todo en serio ahora. Todo en serio. Mire, esa tabla que usted está viendo ahí, esa tabla que hicimos, por favor, el micrófono. Los micrófonos. Profesor, escúcheme, el micrófono, por favor, que no se oye bien. Mire, en esta tabla se resume todo lo que hemos dado. Por eso yo le decía a ustedes, llega el momento en que hay estudiantes que cuando vamos al primer parcial están que no saben absolutamente nada, como si no hubiesen venido nunca a clase, porque no han estudiado. Mire, para llegar a esa tabla, en primer lugar, usted tiene el primer tema, la clasificación de los datos. Usted tiene que saber si el dato es cualitativo o es cuantitativo. Eso es lo primero. Ese dato es cuantitativo, es numérico. En la presentación de los datos es un cuadro.
Ese cuadro lleva título y todo. Lo que pasa es que yo le dije que ya no íbamos a hacer más títulos. Ya usted hizo una práctica que entregó con 2 títulos y todo eso. Pero esa tabla lleva su título. Esa tabla, observe que tiene un encabezado. Esa tabla tiene una columna matriz. Todo eso se dio en la presentación de datos. Esa tabla tiene una columna matriz que va ordenada de menor a mayor. Todo eso lo dice en la presentación de los datos. Pasamos de la presentación de los datos a la presentación de los datos cualitativos. Y en la presentación de los datos cualitativos salió el % que está en esa tabla, la frecuencia relativa que está en esa tabla, N que está en esa tabla y la frecuencia absoluta que está en esa tabla. De ahí pasamos a la presentación de los datos cuantitativos. Y la primera tabla es la tabla de datos ponderados. ¿Qué salió? El rango está en esa tabla. La frecuencia absoluta acumulada está en esa tabla. La frecuencia relativa acumulada está en esa tabla. Y el % acumulado está en esa tabla. Y en esta tabla salió las clases, están ahí. El intervalo, están ahí. ¿Verdad? El punto medio está ahí. Los límites están ahí. O sea, aquí se resume todo lo que hemos visto. Todo. Entonces, esa tabla es la que usted le va a salir en el primer parcial. Y como esa tabla es la que usted le va a salir en el primer parcial, ese ejercicio que quedó pendiente ahí, usted va a hacerlo. Pero hágalo después que usted haya visto el video y después que usted haya estudiado. No lo haga junto a 2 más que le voy a habilitar ahora en la plataforma. 2 ejercicios más. No es una práctica, son 2 ejercicios para usted realizarlo en la mascota. Para que practique con su lapicito, con su calculadora, con todo. Para que practique. Si tiene que reunirse así mismo, el WhatsApp, por WhatsApp, con cámara, con otros, WhatsApp usted puede reunirse, no hay que bromar tanto de que enviando esto, ¿no? Ahí mismo, para agregando gente. Lo hacen y estudian, porque eso lo hacían los otros muchachos el semestre pasado, tenían grupo de estudiar y de hacer la práctica y de todo eso, lo hacían sin ningún inconveniente. Entonces, es para que usted practique. Y en la próxima semana, entonces, vamos a dejar 2 ejercicios que serán la práctica de este tema. Es decir, que el ejercicio que vimos hoy, el que quedó pendiente, los 2 de la práctica y los 2 que van a quedar para el cuaderno, serían 6 ejercicios. Si usted se queme porque quiere. Si usted se queme porque quiere. Porque si usted practica con esos 6, antes del examen usted lo va a hacer. Pero si no lo practica, creyendo que usted se sabe eso, con los lapicitos y todo, si usted no lo practica, el examen primer parcial va a durar 2 horas. Y a usted, aunque le den 5, no lo va a hacer. No lo va a hacer el cuadro. Y si el examen vale 15 puntos, ese cuadro tendrá valor de 11 puntos. 11 puntos. Así que usted lo oye. Pero el cuadro del examen, maestro. Claro. Claro, va todo para el examen, pero el resumen de toda la materia está en ese cuadro. Por lo tanto, ese cuadro vale 11 puntos en el primer parcial. Pero eso no es nada lo que vale ese cuadro. Todo lo que está ahí, usted tiene que sabérselo para el segundo parcial. Usted tiene, y para la tercera parte de la materia. Usted tiene que dominar lo que es un intervalo, lo que es el punto medio, lo que son los límites, lo que es la frecuencia absoluta simple, lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Esas cosas usted tiene que dominarlas para poder entender todo lo que sigue después de esta primera parte. Así es que ahí está. El próximo jueves no hay clase, es día de la universidad. Pues mire lo que vamos a hacer. De aquí al jueves usted va a hacer los ejercicios que quedaron pendientes. El jueves
yo le voy a depositar a ustedes la práctica número 3 y el otro jueves es el primer parcial. Y entre martes y miércoles por ahí, o tal vez el mismo lunes, yo le voy a colgar en la plataforma los 2 ejercicios que le voy a dejar ahora para que usted, más lo voy a terminar ese que está ahí, para que usted chequee lo suyo. No es que usted vaya a la plataforma y copie esos ejercicios y venga y lo copie. No. Es que usted lo haga y se examine usted mismo a ver si usted se sabe eso con los 2 ejercicios que yo voy a enviar. Porque es muy cómodo. Aquí hay gente que son muy cómodos. Ah, no, el profesor lo mandó hecho los ejercicios, dame a hacerlo. Papá, usted no está aprendiendo nada. Es que lo haga y después lo vea a ver si usted lo hizo bien. Si usted lo hizo bien, usted se lo sabe. Si usted no lo hizo bien, va a saber por qué falló. Ah, yo fallé aquí, yo fallé aquí, yo fallé aquí. Tengo que concentrarme en eso. Así es que eso es lo que tenemos. Maestro, yo creo que los ejercicios están habilitados en la plataforma. Sí, no sí, ya yo lo habilité hoy. Sí, ya tengo ratico mirándolo. Eso le iba a decir, maestro. Ejercicio habilitado. Sí, están habilitados. Me acordé que lo habilité esta tarde antes de empezar la clase. Bien, pues aquí dejo de grabar. Si hay alguna pregunta, tírela ahora.